En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. No conocemos el texto de la sentencia que dictó la Corte Constitucional a propósito de las facultades del Congreso de la República y de la manera como el Congreso de la República puede comportarse, y eso a la luz, no sabemos si diciéndolo o sin decirlo, de los acuerdos finales con las FARC que eliminan al Congreso y que lo eliminan para poner toda la responsabilidad legislativa en la famosa comisión de seguimiento, que no es otra cosa que las FARC, con la ayuda de Maduro y con la ayuda de Raúl Castro, que legislan en Colombia para poner el país, sus instituciones, su porvenir, de rodillas ante el comunismo internacional y de rodillas ante las FARC. Pues a ese propósito, la Corte Constitucional ha dictado una sentencia que comentaremos ampliamente cuando conozcamos el texto de la norma. Recordemos que la Corte Constitucional dicta sentencias, las anuncia en un comunicado y la sentencia se conoce después, en lo que no hemos vacilado en llamar que es una costumbre putrefacta, porque tan importante es en una sentencia la parte resolutiva como la parte emotiva, y más en la Corte Constitucional, porque en las motivaciones del acto están muchas veces las explicaciones de fondo que le dan vida al precepto constitucional y al nuevo precepto constitucional que queda vigente a raíz de la decisión de la Corte, porque queda vigente o la vieja Constitución o la nueva Constitución, y en ambos casos hay una modificación del orden institucional del país que el país debe conocer, tiene derecho a conocer, y la Corte la obligación de explicárselo. Pero haciendo al margen esa vieja discusión que tenemos con la Corte Constitucional, la decisión de ayer es una decisión histórica, porque revive el Congreso de la República y revive la separación de los poderes, y de paso de un poder, del Poder Judicial, que se había convertido en la sirvienta de Santos. Los magistrados de la Corte Constitucional, que hacían mayoría con la magistrada Calle, con el magistrado Palacio, los que se fueron, habían conformado una especie de trinca de sirvientes a disposición de Santos, que es una tradición que se conserva en algunos magistrados de la Corte Constitucional y algunos que nos han dado la más grande decepción de nuestras vidas, como el magistrado Linares, que se convirtió en eso, en un sirviente del señor Santos, en lugar de ser un magistrado que dicta sentencias. Pero también pongamos al margen esos detalles. ¿En qué se recuperó el Congreso? En que el Congreso vuelve a parlamentar. Si no estamos equivocados en su interpretación, el Congreso vuelve a tener iniciativa. La iniciativa parlamentaria es un elemento constitutivo esencial de la democracia representativa que hay en Colombia, porque el Congreso de la República no solamente aprueba las leyes, sino que es la principal fuente, el origen de las leyes, que está en el gobierno de la República, que presenta los proyectos, y en los congresistas, que también los presentan individual o colectivamente o como les parezca. Además, el Congreso discute las leyes, pues no faltaba más. De acuerdo a este fast track y a esta nueva dictadura que montó Juan Manuel Santos con sus paniaguados de la Mesa de Unidad Nacional, todo lo que podía decir el Congreso era sí o no, y se acabó el debate. No, señor. Ahora, de acuerdo a la decisión de la Corte Constitucional, se puede discutir artículo por artículo. Algunos serán buenos, otros malos. Algunos merecerán que se aprueben o que se rechacen definitivamente, y otros que se modifican, porque para eso es el Congreso. El Congreso de la República es para dictar las leyes. Lo dice la Constitución Política, y eso se lo puso de ruana el señor Santos con el señor de la Calle, con el señor Jaramillo y con los bandidos de las FARC. La Corte Constitucional rescató ayer al Congreso de la República, y lo rescató también en un punto esencial, y es que el Congreso de la República dicta leyes que tienen vigencia desde el momento de su expedición, a través del acto final de ella, de ese proceso que es la promulgación, hasta el momento en que sea derogado por una norma de igual jerarquía. Eso
de blindar las leyes, es decir, leyes a prueba de Congreso futuro. Eso no existe sino en las peores dictaduras del mundo. En las democracias siempre existe la posibilidad de que el Congreso vuelva sobre sus actos y derogue, modifique en la manera en que le parezca conveniente las leyes anteriores. Las leyes para el futuro, las leyes del pasado son materia de la estructura jurídica del pasado, donde pueden surgir las figuras de los derechos adquiridos para leyes posteriores, pero ese es otro tema. Las leyes hacia el futuro, de manera que un próximo Congreso de la República puede derogar todas las leyes que se dicten en materia de lo que llama Juan Manuel Santos la paz que estamos viendo. ¿De cuál paz hablamos? De la paz en la que se matan policías, de la paz en que se amenaza al país entero, de la paz en que se multiplican los cultivos de coca, se multiplica la extracción ilegal del oro de los ríos, destruyendo los ríos de Colombia. De esa paz habla Santos. Y el Congreso que vamos a elegir sí tiene facultades de derogar la legislación anterior, es decir, para hablar en términos coloquiales, de hacerla trizas, como por decirlo se han manifestado tantos escandalizados y alarmados. El escándalo en la Asamblea del que hablamos en nuestro discurso en la Convención del Centro Democrático. De manera pues que rescatado el Congreso. En qué medida, lo diremos. Parece que la Corte Constitucional incurrió en algunos disparates, como decir que esta norma se aplica solamente a las leyes que se dicten de aquí adelante, pero no al pasado, cuando las decisiones de la Corte, mis queridos amigos, son ex tunc, y lo han sido siempre, pero ahora parece que cambiaron por el ex nunc, es decir, que lo pasado quedó pasado y quedó escrito en letras de bronce. Ya se verá. Son, si ustedes quieren, tecnicismos jurídicos que aclararemos en su momento, pero por ahora, digamos que quedó rescatado el Congreso de la República, que tendremos Congreso que proponga leyes, Congreso que las analice artículo por artículo, Congreso que las modifique en las comisiones para que las plenarias hagan lo que quieran en su dictamen final. Es decir, ha renacido el Congreso de entre sus cenizas, gracias a una sentencia histórica, la que dictó ayer la Corte Constitucional, de cuyos pormenores y alcances nos volveremos a ocupar cuando los colombianos la podamos conocer en todos sus detalles. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.